Testimonio de Andrea Nunes sobre una serie de sucesos ocurridos en las calles de Génova, en Italia. Testimonio original dado el 25 de marzo de 2010. Grabación de audio hecha por Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus en Londres. Comienza el testimonio. Viajar siempre ha sido mi pasión. Recuerdo que cuando era niña, mis padres solían llevarnos de viaje a esta pequeña cabaña en Gales. Yo era muy joven en ese momento, tal vez 4 o 5. Y la cabaña no era nada especial, solo un autoservicio barato. Fueron todas las vacaciones que nuestros padres podían pagar y tuve que compartir una litera con el mocoso de mi hermano mayor. Pero recuerdo que cada vez que cruzábamos ese enorme puente de Inglaterra a Gales, tenía esa ráfaga de descubrimiento, de exploración. Ver nuevos lugares, ir más lejos, viajar. No he vuelto a mirar atrás desde entonces. Como dije, mis padres no tenían mucho dinero, por lo que la primera oportunidad que realmente tuve de ir más allá del Reino Unido fue cuando tomé un año sabático. Había ahorrado durante años para pagar ese viaje, ayudada por una herencia de una abuela lejana, y compré un montón de billetes de tren. Pasé casi 4 meses viajando por Europa, sin quedarme más de unos pocos días en cada lugar, siguiendo adelante tan pronto como me aburría. Hubo noches en las que no pude encontrar un albergue y terminé teniendo que dormir en la calle e incluso dormí en un cementerio una vez. Recogí a compañeros de viaje por algunos días aquí y allá, pero la mayor parte del tiempo pasaba semanas sin hablar mi propio idioma. Tuve aventuras y vi maravillas, y en ocasiones me metí en más de un pequeño problema. Fue lo más feliz que jamás he estado. Desde entonces, viajar siempre ha sido mi mayor alegría en la vida. Salí de la universidad con un buen título en matemáticas y conseguí un trabajo como programadora. Es una vida de trabajo bien pagado, pero no me importa, porque significa que 1 o 2 veces al año puedo dejar todo durante un mes y desaparecer en un lugar nuevo. El Gran Cañón, la ciudad prohibida, la gran barrera de coral. Esa es mi vida. Todo lo que hay en el medio es solo el intermedio. Supongo que esa es una de las razones por las que siempre he tenido tantos problemas con el romance o incluso con las amistades cercanas. Nunca puedo tomarlos en serio, porque no son parte de mi vida real. Y en mi vida real viajo sola. Sé que es mucho más peligroso, y la gente siempre me dice lo solitario que debe ser. Pero en realidad no lo es. Hay una pureza en estar sola cuando viajas. Puedes absorber los lugares en los que te encuentras mucho mejor. Disfrutar de las vistas, los olores y las vibraciones de un lugar de una manera en que no puedes si tienes que estar atenta a la presencia de otra persona. No es que no me gusten otras personas, si lo hacen. Simplemente no puedo viajar correctamente si estoy con ellos. Cuando cumplí 25 años el año pasado, decidí darme un capricho con otra visita a Europa. Obviamente no podría hacerlo otros 4 meses, pero pensé que solo uno me permitiría volver a visitar mis lugares favoritos en el sur. Eslovenia, Suiza, Baviera, Italia, tal vez Mónaco o parte del sur de Francia. Tengo suerte, ya que en un cumpleaños en septiembre hace que sea el momento perfecto para viajar por Europa. Y durante las primeras semanas me lo pasé de maravillas, dirigiéndome a Italia y volviendo a visitar Venecia, Roma y las hermosas vistas de San Marino. Evité ir tan al sur como Nápoles, que recuerdo como un lugar horrible lleno de olores desagradables y gente grosera. Y en su lugar comencé a viajar hacia el norte, nuevamente a través de Florencia. Fue en un hostal de Florencia donde conocí a Ethan Taylor. Ethan era el típico viajero australiano, alto y bronceado, con cabello rubio oscuro, ligeramente rizado y una actitud despreocupada. Había literalmente conocido a cientos como él en todos los hostales del mundo.
pero por alguna razón realmente me llevé bien con Ethan de una manera que no había hecho con otros de su tipo. Creo que es porque cuando hablaba de viajar, hablaba de ello de la misma forma que yo. No iba por ahí por su diversión o porque eso es lo que hacen todos los australianos cuando llegan a esa edad. Viajó porque tenía que hacerlo. Y como yo, dijo, siempre viajaba solo. Pasamos algunas noches juntos en el hostal, para gran irritación de los demás huéspedes. Pero por mucho que disfrutara de su compañía, no tenía ningún interés en viajar con él por mucho tiempo, y parecía que él sentía lo mismo. Fue como una especie de incomodidad mutua, tácita, que nos encontramos en el mismo tren que se dirigía al norte. Parecía que hubiera sido de mala educación no al menos reconocernos, así que nos sentamos en el mismo compartimiento y miramos por la ventana. De hecho, estuvo bien. Cada uno perdido en sus pensamientos mientras pasaba la campiña italiana. Llevábamos unas 2 horas viajando cuando Ethan me miró y me preguntó si planeaba hacer una parada en Génova. Le dije que no era un lugar que realmente hubiera considerado visitar. Y bueno, Ethan empezó a contarme sobre él. Había estado allí unos años antes, dijo, y la costa era hermosa. Todo era océano azul claro y carriles estrechos y sinuosos. No tenía otros planes, así que dije que sí. Y sabes qué, estaba en lo correcto. Fue hermoso. Las casas de colores trepando por las empinadas calles de la costa y los senderos junto al mar eran maravillosos. El primer día que bajamos del tren me enamoré un poco de Génova. Nos registramos en un hostal y por una vez decidimos conseguir una habitación privada y dejamos caer nuestras mochilas de nuestros hombros cansados. No necesitábamos decir nada para saber que exploraríamos la ciudad por nuestra cuenta. Ethan volvería a visitar recuerdos preciados y yo descubriría otros nuevos. Pero ninguno de los dos quería hacerlo en compañía. La mayor parte de nuestro tiempo juntos lo pasamos por la noche, cenando, hablando o comprometidos por otra manera. La primera mañana de un largo paseo por la costa, el aire del mar era estimulante. Y cuando el aire teñido de sal envió dedos fríos por mi cabello, me sentí tan viva que casi lloré. Dejé de pensar en volver a mi aburrida vida inglesa y disfruté de mi libertad. Había algunos otros caminando cerca de mí, pero el italiano es uno de los pocos idiomas que nunca he logrado entender. Ni siquiera una pequeña cantidad. Por lo que su conversación me fue ajena y no se entrometió en mi precioso aislamiento. Mientras Ethan y yo hablábamos esa noche, traté de ponerlo en palabras, pero sin ningún éxito real. Incluso aquí, con el tiempo para componerlo correctamente, todavía no estoy segura de haber captado la esencia de lo que sentí. Ethan, por su parte, me había hablado de sus exploraciones por las calles secundarias de Génova. Se había encontrado en una pequeña sección de la ciudad que parecía más antigua que el resto, y que a diferencia del resto de la ciudad estaba llena de gente. Sospechaba que podría haber un mercado callejero apartado y esperaba encontrarlo de nuevo mañana. Luego nos fuimos a la cama y tuve lo que pudo haber sido mi última noche de descanso. Al día siguiente decidí buscar un café local agradable y dedicar un tiempo a leer. No fue difícil, ya que si hay algo que es fácil de encontrar en Italia es café. Este estaba bien escondido y más cálido que afuera, a pesar de que el día era muy caluroso para la época del año. Me senté y pedí un café. Traté de leer, pero estaba tan caliente que incluso con el café fuerte en la mano me costaba mantener los ojos abiertos. Y seguía cabeceando. Fue después de una de esas siestas accidentales que lo vi. Era pálido, casi escuálido, y parecía completamente fuera de su lugar. Su camisa suelta y brillante contrastaba con su largo cabello negro. Me estaba mirando de una forma que me resultaba bastante incómoda.
Sé que no soy poco atractiva y estoy acostumbrada a que tipos asquerosos me miren a veces, pero esto era diferente. Me miraba con un aire concentrado, como si estuviera tratando de leer algo escrito muy pequeño en mi frente. Después de aproximadamente un minuto de esto, se levantó y se acercó a mí. Tomó el asiento de frente y se sentó. Seguía mirándome y quedó claro que iba a tener que empezar la conversación. Así que le pregunté quién diablos era y qué diablos quería. Ignoró por completo la primera pregunta y dijo en inglés que lo que quería era pasar unas buenas vacaciones en paz. Lo dijo de una manera realmente acusatoria, como si estuviera arruinando sus vacaciones de alguna manera. Y eso le dije. Suspiró y dijo que su trabajo no era ayudar a extraviados. Y, bueno, no sabía qué ayuda estaba ofreciendo y ciertamente no la pedí, así que me levanté para irme. Se disculpó a regañadientes y dijo que como estaba aquí, pensó que al menos debería hacerme saber que estaba marcada. Estaba casada, estaba comprometida, tenía pareja o amigos. Le dije que no, que en realidad no. Estaba casi harta de sus estúpidas preguntas, pero sonaba extrañamente desesperado. ¿Hermanos? No. ¿Madre? Por supuesto que tenía una madre. Teníamos una buena relación, la amaba. Le di una mirada y volvió a preguntarme si teníamos una buena relación. Le dije que sí, que éramos muy unidas, y luego me levanté para irme. Cuando me fui lo escuché llamarme, diciéndome que recordara a mi madre, que mantuviera su rostro en mi mente. Yo no respondí. Ethan no regresó al albergue esa noche. Al principio asumí que simplemente estaba bebiendo hasta tarde, pero cuando la tarde se convirtió en noche, y esa noche se convirtió en mañana, comencé a preocuparme un poco. No era de mi incumbencia, por supuesto, pero Genova no era una ciudad de fiestas que duran toda la noche. Habría asumido que tal vez hubiera ido sin mí, pero su mochila estaba en nuestra habitación, intacta. Quería descartarlo como paranoia, pero mi encuentro con el bicho raro en el café me había dejado un poco nerviosa. Cuando salió el sol el tercer día de Génova sin ningún rastro de Ethan, decidí salir a buscarlo. Mi primer paso fue intentar localizar ese mercado callejero que había mencionado. Quizá no solo estaba escondido, quizá había sido realmente ilegal y se había visto atrapado en algo que no debería haber hecho. Me había dado una buena idea de la zona accidentada de Genova en la que había estado, así que comencé mi búsqueda allí. No encontré nada. Preguntar por ahí produjo un aluvión de italiano confuso de los transeúntes con los que no podía hablar, así que seguí caminando. La mañana se convirtió en tarde y el día anteriormente soleado se volvió nublado y opresivo. De vez en cuando gritaba a medias el nombre de Ethan, aunque no sé qué esperaba. Al principio esto me consiguió gritos molestos desde ventanas cercanas, luego miradas, y finalmente no obtuve respuesta alguna. Las calles por las que caminaba eran cada vez más estrechas, y las casas y edificios a mi lado parecían hacerse más altos cada vez que doblaba. Sus colores previamente vibrantes se apagaban bajo el cielo nublado. La tarde estaba completamente silenciosa. Empecé a pensar cuánto tiempo ha pasado desde que vi a otra persona. 20 minutos, 1 hora, 2 horas. No había mirado mi reloj y mi mente estaba nublada. Era difícil pensar en toda la humedad. Fui a tomar un trago de mi botella de agua y la encontré vacía. Me la había terminado. No podría haber estado buscando tanto tiempo. Entonces lo escuché más adelante. El murmullo sordo de una multitud de personas. Ese cotilleo de ruido incomprensible que solo proviene de decenas de voces que hablan a la vez. El alivio se apoderó de mí y me dirigí hacia el ruido. La calle hacia la que me dirigía era más ancha que las que acababa de caminar y parecía mejor iluminada de alguna manera.
Lo mejor de todo es que pude ver un flujo constante de personas viajando en ambas direcciones. Quizás este era el mercado callejero que Ethan había mencionado. Tropecé en él y comencé a mirar alrededor. No pude ver puestos o tiendas, ni nada que pudiera explicar la presencia de tanta gente. Pero no tuve tiempo para pensar realmente en eso antes de que comenzaran a tropezar conmigo. No parecía deliberado, pero había tanta gente. Mucho más de lo que había pensado al principio. Y no podían moverse sin empujarme. El flujo de gente me arrastró de un lado a otro, y estaba rodeada por ese ruido, ese murmullo de la multitud. Sin embargo, ahora que estaba adentro, me di cuenta de que no se hablaba italiano, ni inglés, ni ningún otro idioma que reconociera. Cuanto más escuchaba, más me di cuenta de que no era un idioma. No había palabras, solo un ruido. Solo un ruido que hacían las personas a mi alrededor. Y comencé a concentrarme en esas personas. Y fue entonces cuando comencé a gritar. Sus rostros eran borrosos, todos y cada uno de ellos. Era como si alguien los hubiera grabado gritando o teniendo un ataque y luego lo reprodujo 100 veces más rápido en su cara. Ninguno de ellos tenía pelo ni ningún aspecto distintivo, y aunque sus ropas eran diferentes, todas eran versiones diferentes de la misma ropa. Intenté hablar con ellos o gritarles, pero no hubo reacción. Traté de empujarlos, golpearlos o patearlos, pero estaban demasiado apretados y no pude hacer nada excepto que me golpearan de este u otro lado. Esta multitud de personas no eran personas. Era solo una multitud. Una multitud sin gente en ella, y todavía estaba completamente sola. Fue entonces cuando sentí que comenzaba a perder mi pensamiento, y me preocupé de perderme entre la multitud para siempre. Que las palabras de ese hombre extraño en la cafetería vinieron a mi mente. Piensa en tu madre. Y lo hice. Pensé en su rostro, en el olor de su perfume, en las largas y entrecortadas llamadas telefónicas que hacíamos cada vez que teníamos la oportunidad. Cerré los ojos y recordé con tanto detalle y con tanto amor como pude reunir en mi desesperación. No me di cuenta cuando los cuerpos a mi alrededor dejaron de empujar, o cuando el zumbido de la multitud se detuvo. Finalmente volví a abrir los ojos. Era de noche y estaba en una calle que no reconocí, con una pareja de ancianos italianos mirándome como si me hubiera vuelto loca. Me tomó otra hora encontrarme el camino de regreso al hostal, y me aseguré de estar siempre a la vista de al menos otra persona. No busqué más a Ivan. Esta era la respuesta que recibiría. Y dejé su mochila en el hostal por si alguna vez pudiese regresar a recogerla, aunque dudo que lo haya hecho. Después de eso, acorté mi viaje. Volví por la ruta más directa que pude tomar y pasé un tiempo en la casa de mi madre. No he viajado desde entonces. Pero tengo algo de tiempo libre y me gustaría salir de nuevo. Sin embargo, podría ver si puedo encontrar un amigo que venga conmigo. Creo que pasará un tiempo antes de que esté lista para viajar por mi cuenta nuevamente. Fin del testimonio. Un encuentro interesante, aunque difícil de seguir dada su ubicación. Sacha organizó una entrevista que complementaría con la señorita Nunes, quien informa que recientemente comenzó a viajar sola otra vez y no ha tenido más problemas. Martin ha confirmado que durante la última década se han reportado las desapariciones de varios viajeros en Génova, pero en promedio no más de lo normal para una ciudad de su tamaño. No sé muy bien si esto significa que pocos viajeros se pierden en Génova o
Muchos viajeros desaparecen en cualquier otro lugar. Siento curiosidad por ese extraño de la cafetería que encontró la señorita Nunes. Su descripción me recuerda a Gerard Key, aunque no mucho. Si es él, entonces debe haber hecho este viaje poco después de ser absuelto del asesinato de su madre. Huir del país por un tiempo, tal vez. Quizá hubo rumores de un liner en Génova. Quizá estaba realmente de vacaciones, no hay forma de saberlo sin más detalles. Sin embargo, estoy seguro de la veracidad de este testimonio en un aspecto. Tim logró ponerse en contacto con el Hostal Manina en Génova y confirmaron que hace poco más de 6 años tenían una mochila registrada en los objetos perdidos bajo el nombre de E. Taylor. Nunca se reclamó. Fin de la grabación. Suplemento. La visita de Michael la semana pasada se ha estado reproduciendo en mi mente. ¿De qué conflicto está hablando? Y si hay alguno, ¿qué le interesa? ¿Qué es él? Al escuchar nuevamente su visita, también me sorprende algo que en la confusión de su llegada me pasó por alto la primera vez. Sus palabras son una advertencia de que no puedo confiar en Sacha, que está mintiendo por algo. Por supuesto, muy rápidamente se hizo evidente en mi investigación que no puedo confiar en nadie. Pero de todos ellos, Sacha parecía la menos sospechosa. No puedo encontrar ninguna prueba de que haya conocido a Gertrude, y su trabajo aquí parece la progresión natural de un interés de por vida en lo paranormal. Ha estado haciendo su trabajo con la misma diligencia que antes del incidente de Prentice. Y, de hecho, de todos ellos parece haber sido la menos afectada. Dicho esto, perdió la cinta que documentaba su experiencia. ¿O está mintiendo sobre su encuentro con Michael, no contando algo? O Michael simplemente está jugando con mi cabeza, como de hecho parecía ser el propósito de su visita. Por otro lado, necesito ser más sutil en mis preguntas. A continuación dejo una grabación que logré hacer de una breve reunión que solicitó Elías. No disfruto tener esas conversaciones, John. Sabes que no. Bueno, lamento que tengas que tenerlas. Me imagino que recibiste otra queja. Sí, así es. La tuve. ¿Y de quién es esta vez? ¿El doctor Elliot se enojó porque no recibí su manzana? ¿Fui demasiado rudo con Michael? ¿Quién es Michael? No, es de tu equipo. ¿Qué? Bueno, pues Martin y Tim se me acercaron. Aparentemente los has estado espiando. ¿Espiándolos? Por supuesto que no. No, es solo que he estado preocupado por su salud mental después del ataque de Prentice, así que los he estado vigilando más de cerca de lo habitual. Tim dice que estabas vigilando su casa. Bueno, eso no es cierto. Bueno, lo que importa es que tu equipo piensa que podría hacerlo. Mira, John, yo sé que encontrar el cuerpo de Gertrude te golpeó duro. Lo entiendo. Pero debes dejar esto en paz. No es su salud mental la que está bajo escrutinio en este momento. Bien. ¿Eso es todo? Sí, es todo. Necesito tener más cuidado con que los demás se den cuenta de mis investigaciones, especialmente si tengo más motivos para vigilar sus hogares. Sin embargo, lo que es más importante, creo que Elías acaba de pasar al principio de mi lista de sospechosos. Me pregunto qué está escondiendo. Fin del suplemento.